Buenos días, hermanos. Me llamo Luis López Cozarpita, soy licenciado y doctor en Derecho con una tesis sobre doctrina social de la Iglesia y después pues tengo 30 años trabajando para el Gobierno de España. Estamos haciendo unos seminarios sobre fundamentos cristianos del orden social, económico y político. Me acompaña para este trabajo Iván Lora, que pido que se presente ahora mismo. Así es, muy buenos días hermanos, mi nombre es Iván Benoit Lora, soy licenciado en Derecho y me matriculé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para mí es un honor estar con ustedes en este día. Bueno, en el anterior programa hablábamos dentro de lo que son los elementos de la sociedad. El primero era lo que es patria, nación y cultura, son elementos fundamentales de una sociedad, ¿no? Y ahora vamos a proceder con otros elementos, que son pues, el tema de la justicia, la necesidad de la justicia como elemento, la conmutativa, la distributiva y la justicia social, ¿no? Que son derivados de una primera justicia. Para ello hay que aceptar, si ya hemos aceptado que Dios tiene unos derechos en la sociedad, pues es nuestro creador, aceptaremos también la justicia y la caridad que provienen de Él. No la justicia y la caridad de los hombres, que es inflexible y dura, sino la justicia y la caridad que provienen de Dios como leyes supremas del orden social, pues mantienen maravillosamente la estructura total de la sociedad humana y la conducen eficazmente a cada uno de sus miembros a la consecución del bien particular y del bien común. Ahora bien, hay que resaltar que no se pueden ejercer la justicia y la caridad sin la continua influencia de la gracia de Cristo en la inteligencia y en la voluntad de los ciudadanos y de sus gobernantes. Es decir, el plan de Dios es muy difícil de seguir, por no decir imposible, si no se está metido en la vida de Cristo, ¿no? Que es algo de lo que carece, pues, desgraciadamente, la mayor parte de nuestros gobernantes, ¿no? Es imposible intentar vivir como nos enseña el Evangelio y la Iglesia sin vivir la vida de la gracia. Solo de esta manera se conseguirían los fines señalados por el Creador en todos los campos de la convivencia humana y en el interior de los estados y en sus relaciones con los demás. ¿Es esto una utopía? Rotundamente no. Lo que es una utopía es vivir al margen de Cristo y contra Cristo. Eso está hundiendo hoy en día la economía, la sociedad, la política y las familias. Con el influjo de la gracia se puede hacer esto y mucho más. Lo han llevado a cabo innumerables santos a lo largo de la historia. Sin embargo, debido al influjo protestante que ha derivado en la actual apostasía que hoy sacude hasta la misma Iglesia, pues no confía en que Dios actúe en nosotros y que nos capacita para hacer el bien. Solos sin la ayuda de Dios, por más preparados que estemos intelectual y científicamente, no conseguiremos resolver nosotros problemas sociales, políticos, económicos o este sanitario que tenemos ahora mismo. El derecho y las diferentes clases de justicias de las que vamos a hablar, iluminados por la gracia de Dios, tienen que servir al fin de institucionalizar un orden justo que tiene que empezar dando a Dios lo que es de Dios, dar lo suyo a cada uno, dar lo que se deben entre sí los miembros de una comunidad y dar también lo que debe la comunidad a cada uno de sus miembros. El derecho define las distintas posiciones y relaciones, distribuye y coordina los elementos de la convivencia humana, hombres, cosas e instituciones. Ese es el trabajo del derecho, ordenar todo esto, ¿no? Estableciendo el orden social. Nuevamente volvemos a hablar de que Dios tiene un orden para la sociedad. El derecho lo que tiene que hacer es descubrirlo y, mediante su legislación, llevarlo a cabo, ¿no? Así, el derecho realiza la doble función de servir al hombre y definir un orden social. El derecho se ha de vincular a valores que están en la conciencia de los hombres, pues en la conciencia de todos los hombres hay una intuición más o menos clara y acertada de la injusticia padecida y de la justicia deseada. Este impulso natural del hombre de defender lo que es justo o injusto puede ser doblegado, pero nunca es anulado. Esto está muy claro, ¿no, Iván? Puedes continuar, Iván.
Mira, Luis, vamos entonces a concretar dos clases de justicia. Dar a cada uno lo suyo, que es la justicia conmutativa, y dar lo que debe la comunidad a cada uno de sus miembros, que es la justicia distributiva. La justicia conmutativa es el derecho estricto, es el dar al otro lo que le es debido, cumplir las obligaciones pactadas, pagar deudas, restituir lo robado, indemnizar los daños causados. El Papa Pío XI advirtió en una ocasión que el solo cumplimiento de la justicia conmutativa es insuficiente para remediar a fondo los problemas sociales. Así decía que las relaciones entre trabajadores y empresarios deben ser reguladas conforme a las leyes de la más estricta justicia llamada conmutativa, pero con la ayuda de la caridad cristiana siempre, pero sin que la caridad, decía el Santo Padre Pío XI, encubra el incumplimiento de los deberes de la justicia estricta. No es justo que el trabajador reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia. Este punto hay que recalcarlo bien, Iván. Perdona que te interrumpa. Este punto hay que recalcarlo bien. Lo que un empresario que tiene un trabajador tiene que cumplir con las obligaciones de salario. Y no puede pensar que porque le está dando un dinero a esa persona está haciendo una obra de caridad. No, está cumpliendo con un contrato. Lo mismo el trabajador, cuando cumple bien con su trabajo, está haciendo lo que tiene que hacer. No está haciendo una obra de caridad a nadie. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, que lo que hay que hacer por contrato, por justicia, por derecho, no lo asimilemos como una caridad, que esto se da hoy muchísimo, ¿entendemos? Puede seguir, Iván. En cuanto a la justicia distributiva, Luis, debemos comentar que es absurdo, en grado sumo, atender una parte de los ciudadanos y abandonar la otra parte. Por este motivo, los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de todos. Y si no lo hace, se violará la justicia, que manda a dar a cada uno lo que es suyo. La justicia distributiva se encarga de lo justo, lo correcto. Con respecto a la asignación de bienes en una sociedad, los principios de la justicia distributiva están diseñados especialmente para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. Y aquí que, entre los deberes de los gobernantes, velar por el bien de todos. Y se destaca, muy importante, el de defender por igual a todas las clases sociales. A ver, lo que quiere decir esta justicia, Iván, para que los oyentes lo entiendan mejor, es que el Estado es el encargado de redistribuir la riqueza de la nación. Es decir, a veces se producen abusos de los que tienen dinero sobre los pobres o sencillamente que los pobres, pues la gente menos favorecida, pues tiene menos acceso a la riqueza, ¿no? Entonces el Estado tiene que procurar hacer esta redistribución de la riqueza de una nación, ¿no? Este es el gran obligación del Estado, ¿no? Y puedes continuar, Iván. Y ya finalmente, destacar que en la justicia hay que afirmar la existencia de la justicia social, que está unida íntimamente con el bien común y con la justa distribución de las riquezas, sirviendo por tanto de freno tanto al capitalismo liberal como al colectivismo económico, que son contrarios a la justicia social, Luis. Eso es. Fíjate, es que quede claro que la justicia social es contraria al capitalismo agresivo y al colectivismo, es decir, lo que se llama el comunismo, ¿no? Bueno, la justicia social es la gran ley reguladora y promotora del desarrollo económico y social. No hay una constitución equilibrada de la sociedad si no se da a cada uno, a cada parte y a cada miembro
todos los medios que necesitan para cumplir su función social particular. El desarrollo económico y el progreso social deben ir juntos y acomodarse mutuamente, de forma que todas las categorías sociales tengan participación adecuada en el aumento de la riqueza de la nación, es decir, que la riqueza vaya pareja para todos. En orden a ello, hay que vigilar y procurar para que las diferencias que existen entre las clases sociales por la desigualdad de la riqueza se atenúen lo más posible. Para ello, a veces, la justicia social impone que los derechos del hombre puedan sufrir limitaciones temporales. Así, por ejemplo, se pueden limitar por necesidades del bien común el ejercicio del derecho a la propiedad. Estamos hablando de limitar, no de borrar, no de hacer desaparecer, sino de limitarlo. Las instituciones públicas y toda la vida social deben estar imbuidas de esta justicia y es necesario que esta justicia sea eficiente, esto es, que se construya alrededor de ella un orden social y jurídico que regule toda la economía. Así, por ejemplo, en la justicia social es muy importante la materia del salario. Por ello hay que luchar para que los padres de familia reciban un sueldo suficiente para atender de forma conveniente a las necesidades domésticas y ordinarias. Es contrario a la justicia social disminuir o aumentar excesivamente, por la ambición de mayores ganancias, los salarios de los trabajadores, como también es de justicia que los salarios se rijan de tal modo que haya trabajo para el mayor número de personas. Pío XI, viendo los movimientos sociales de la época, decía en la encíclica Divini Redemptoris: la justicia social perece tanto en el liberalismo como en el totalitarismo comunista. Salvar al Estado actual de la decadencia en que lo ha hundido el amoral liberalismo no consiste en la lucha de clases populista, sino en la configuración y penetración del orden económico social por los principios de la justicia social y de la caridad cristiana. Bueno, Luis, en cuanto a la lesión de la justicia social, esta constituye una falta moral y el ser un pecado tiene sus consecuencias no solo sobre las personas, sino también sobre el bien común de la sociedad. Así pues, para medir la gravedad del daño inferido al bien común, vemos que se perjudica gravemente al bien común, ya sea por un acto o pecado grave, como también por la multiplicación de acciones que, sin ser ninguna de ellas grave, en conjunto suponen un daño grave al bien común. Una vez realizado un grave daño al bien común o a la justicia social, conviene analizar las consecuencias que la violación de la justicia social tiene y la restitución del daño causado. Es sentencia común que la lesión de la justicia conmutativa lleva aparejada consigo la obligación de restituir o de reparar. Y sin embargo, parece que las lesiones graves a la justicia social o al bien común no exigen restitución. La cuestión es importantísima, Luis, y digna de ser estudiada hoy, especialmente debido al estado de corrupción en que vivimos. El bien común, Luis. Espera, mira lo que has dicho. Hay que te has parado ahí, Iván, te has parado ahí en la corrupción. Es decir, está asumiendo la política y las grandes empresas la corrupción que están provocando. Las estructuras de pecado, que son estas dos partes importantes, están asumiendo el daño que están haciendo a la justicia social. Porque es que tú no ves prácticamente que ellos sean castigados adecuadamente. Por ejemplo, a los políticos, sacarlos ya de la política para siempre. Pero para siempre, para siempre. Un político que ha aprovechado de la política para enriquecerse, hay que analizar esto y, como dice la justicia social, meterlo en la cárcel o, por lo menos, cuando menos, retirarlo de la política. Que no vuelva a andar por ahí ese hombre, porque lo que hace es quedarse con el dinero de la gente, ¿no? Bueno, pues esto ocurre tanto para el ámbito de la política como, por supuesto, para el ámbito de la gran empresa.
¿no?, de las multinacionales cuando abusan de la gente individual, ¿no? Abusan de su poder para imponer sus cosas. Solamente hay que observar que tú, por ejemplo, te quieres dar de baja en Internet o en un teléfono y la cantidad de dificultades que tienes. Porque la gran empresa, apoyada por la política, no defiende al individuo, defiende a la gran empresa. Luego el Estado no está sirviendo para reequilibrar esta justicia social, para reequilibrar la justicia conmutativa, sino que está sirviendo a fines mucho más espúreos, que es el poder, ¿no? Bueno, esto es lo que quería aclarar. Sigue, Iván, por favor. El bien común, Luis, no. El bien común exige no solo sancionar con falta moral grave ciertos hechos y actividades, sino además obligar al culpable a una reparación del daño causado tanto a la sociedad en general como a ciertos grupos sociales. Si no se actúa con coacción moral, no podremos entonces asegurar eficientemente la disciplina social y un justo orden en las relaciones sociales. Hay otra cuestión a señalar en relación a la justicia social, es la siguiente. ¿Es la distribución justa de las riquezas producidas el único campo de la justicia social? La respuesta es negativa. El objeto de la justicia social es mucho más amplio. Como finalidad propia última de la justicia social, el Papa Pío XI llegó a decir lo siguiente: debéis prestar al trabajador asistencia material y religiosa. Asistencia material, procurando todas aquellas providencias que miran a mejorar la condición del trabajador. Y asistencia religiosa, pues sin ella vivirá hundido en un materialismo que lo embrutece y degrada. Esto es, en fin, la justicia social que se identifica con el bien común. Pero el bien común no abarca solo los bienes de carácter económico, comprende además los bienes de la vida familiar, de la vida cultural, de la vida pública o política y finalmente la religión. Qué importante es este último punto, que la gente cree que la justicia social solamente es lo material. Fíjate lo que dice el Papa, que si solo se da a la gente bienes materiales, nos embrutecemos. Y eso es verdad. Nos hacemos muy egoístas. Todos, los de arriba y los de abajo. Por eso dice el Papa que forma parte de la justicia social el dar a los hombres también la religión. Porque eso nos afina, nos hace pacientes, nos hace más generosos, en fin, muchas más razones. O sea, que lo sepamos bien, que forma parte del bien común el acceso a los bienes espirituales y que los estados están obligados, como una parte del bien común, a favorecer la religión y la vida espiritual de sus pueblos. Lo demás es embrutecernos. Así es, Luis. Mira, cuando el Señor dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, una persona que ama a Dios y ama al prójimo es incapaz de hacer lo indebido y de ser injusto. Todo lo contrario, va a procurar siempre actuar con justicia, con equidad, sobre todo velando no solamente por su propio bienestar y el de su familia, sino el de la sociedad. Es así, Luis. Así es. Que, pues nada, Iván, hemos terminado el programa y lo despides, entonces, ¿ya? Así es, dándole las gracias una vez más y recordándoles que estos espacios, estas conferencias, pueden encontrarla en nuestra página web, unhombreunamisión.org. unhombreunamisión.org. Hasta la próxima.